La luz titilante de las frías lámparas fluorescentes de la Penitenciaría Estatal de Santa Rosa apenas lograba atravesar la densa neblina de polvo y humedad que flotaba en los estrechos pasillos. El eco metálico de las llaves y el golpe rítmico de las botas de los guardias reverberaban como un latido constante, recordándole a cada prisionero el peso de su encierro. Diego Morales permanecía sentado en el suelo frío y agrietado de su celda, con la espalda apoyada en una pared desconchada, donde la pintura verde militar se desprendía en trozos irregulares. Sus ojos, de un marrón profundo y cansado, fijaban la mirada en un pequeño amuleto colgado de su cuello, un tigre tallado en madera envejecida, desgastado por el roce constante contra su piel. Para Diego, aquel pequeño tigre era mucho más que un simple objeto. Era el símbolo tangible de su fuerza interior, de su voluntad de no rendirse ante la oscuridad que lo rodeaba. A sus 34 años, Diego había enfrentado muchas batallas, algunas visibles y otras invisibles para el mundo, y ahora se encontraba en el precipicio de perderlo todo. La libertad que una vez tuvo, la dignidad que trató de conservar, el amor de Sofía, su prometida, y la frágil esperanza de un futuro que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Desde el otro lado de la puerta de acero, el capitán Rodrigo Álvarez observaba a Diego a través de la pequeña ventana de vidrio esmerilado. Rodrigo, un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el sol y la experiencia, era conocido por su disciplina férrea, pero también por su sentido de justicia, que a menudo lo colocaba en conflicto con las normas estrictas de la prisión. Había algo en Diego que despertaba su curiosidad, una mezcla inusual de ferocidad contenida y vulnerabilidad apenas oculta. En la oficina principal, María Torres, la directora de la penitenciaría, revisaba con gesto severo una pila de expedientes. Su escritorio estaba cubierto de documentos, informes y fotografías que narraban las vidas truncadas de quienes estaban tras esos muros. El expediente de Diego era uno de los más complejos y polémicos. Su último pedido, sin embargo, había desatado un debate inesperado entre el personal. La solicitud de ver a su tigre, ese símbolo tan personal y extraño, representaba para él mucho más que un capricho. A cientos de kilómetros de distancia, en un santuario de animales situado en las afueras de la ciudad, Sofía Ramos ajustaba cuidadosamente la correa del tigre, un majestuoso ejemplar que bajo su cuidado había crecido en un ambiente protegido. Para ella y Diego, ese tigre no era simplemente un animal salvaje, sino un vínculo sagrado que representaba la lucha, la supervivencia y la fuerza para comenzar de nuevo. Dentro de los muros grises de la prisión, el padre Juan Pérez avanzaba lentamente por los corredores, llevando consigo un aire de paz y consuelo. Su voz suave resonaba en la oscuridad, ofreciendo palabras de aliento a los presos condenados a enfrentarse a sus demonios internos. Al llegar a la celda de Diego, el sacerdote fue recibido con una mirada intensa y un apretón firme de manos. «Padre, si no hay otra oportunidad, necesito ver a mi tigre una última vez», murmuró Diego con una voz firme pero cargada de una tristeza profunda. El padre Juan asintió con comprensión, consciente de que ese deseo trascendía lo físico y tocaba el alma misma del hombre que tenía enfrente. Mientras el reloj avanzaba implacable, Elena Morales, la hermana menor de Diego, luchaba fuera de la prisión para reunir evidencias que pudieran cambiar el destino de su hermano. Su fe en la inocencia de Diego era inquebrantable, y su determinación la llevaba a desafiar obstáculos y adversidades, buscando justicia en un sistema que parecía haberlo condenado sin piedad. Pero la historia no solo estaba moldeada por quienes luchaban por la verdad. Ricardo el Cuervo Sánchez, antiguo enemigo de Diego, observaba desde las sombras, moviendo los hilos con maestría para asegurarse de que Diego pagara por una deuda que consideraba personal.
Su presencia oscura era un recordatorio constante del peligro que acechaba en cada esquina. El peso de la caída de Diego era inmenso y la prisión parecía absorber su luz y energía. Sin embargo, dentro de él, el tigre seguía rugiendo en silencio, una fuerza indómita que lo preparaba para la batalla más difícil de su vida. La mañana avanzaba lentamente en Santa Rosa, mientras un cielo encapotado amenazaba con descargar una lluvia que parecía reflejar la atmósfera pesada dentro de la penitenciaría estatal. En aquel espacio donde la esperanza parecía escasear, una petición inusual rompía la rutina y llenaba el aire de incertidumbre. Diego Morales solicitaba ver a Nahual, su tigre, por última vez. En la oficina de la directora María Torres, las voces se mezclaban en un debate acalorado. La tensión era palpable entre el personal, pues aunque la solicitud era inusual y peligrosa, había una comprensión silenciosa de que aquel hombre, condenado a perderlo todo, necesitaba algo que le devolviera un poco de humanidad. ¿Cómo vamos a permitir que un animal de esa magnitud entre a la prisión?, preguntó un oficial de seguridad con el ceño fruncido, preocupado por los riesgos. María, con su carácter firme pero compasivo, contestó sin titubear: «Esta no es una visita cualquiera. Para Diego, Nahual representa mucho más que un tigre. Es un símbolo de vida, resistencia y esperanza. A veces, la justicia también debe mostrar humanidad». El capitán Rodrigo Álvarez, acostumbrado a manejar situaciones de alta tensión, ya había comenzado a trazar el plan para el traslado seguro del tigre. Sabía que cualquier error podía desatar el caos, pero también comprendía el valor que esa última visita tenía para Diego. Mientras tanto, en el santuario ubicado a las afueras de la ciudad, Sofía Ramos se preparaba para lo que sería una jornada intensa y cargada de emociones. Nahual, el tigre de pelaje brillante y mirada penetrante, caminaba con elegancia bajo su supervisión, como si intuyera la importancia del momento. Con cada movimiento, Sofía transmitía calma y confianza al animal. Sabía que esta visita no solo era vital para Diego, sino que también ponía a prueba la seguridad y el control de todo el sistema penitenciario. Al llegar al recinto, el equipo de seguridad ya esperaba con vehículos especiales y personal entrenado para manejar situaciones extraordinarias. La penetración de un tigre en ese ambiente carcelario requería una logística impecable. En la celda, Diego sentía la mezcla de nervios y esperanza apoderarse de su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos mantenían un brillo intenso, reflejando la lucha interna que lo mantenía vivo. El padre Juan Pérez volvió a visitarlo, aportando un poco de serenidad en medio del torbellino emocional. «Diego, recuerda que la verdadera fuerza reside en el alma. No pierdas esa chispa, incluso en la oscuridad», le dijo, colocando una mano en su hombro. «Padre, Nahual no es solo un tigre para mí», respondió Diego con voz firme. «Es el símbolo de todo lo que todavía puedo lograr, de la libertad que anhelo sentir nuevamente». Cuando Sofía apareció en el pasillo con Nahual, la escena cobró vida. La combinación del poder majestuoso del tigre y la mirada decidida de Diego creó un momento cargado de significado. El tigre avanzó con pasos suaves, olfateando el aire, reconociendo la presencia de su amigo después de tanto tiempo. Diego extendió la mano y tocó el pelaje del animal, sintiendo en ese contacto la fuerza necesaria para enfrentar el futuro. Por unos instantes, la prisión se convirtió en un lugar de esperanza, donde el amor y la resiliencia podían desafiar incluso las paredes más implacables. Pero fuera de esos momentos, los peligros y las intrigas seguían presentes. La sombra de Ricardo, el Cuervo Sánchez y la lucha por la verdad aún pendían sobre Diego, recordándole que su batalla apenas comenzaba. El eco lejano de los pasillos de la comisaría central resonaba entre montones de expedientes amontonados y viejas fotografías descoloridas. Alejandro Vargas,
un detective curtido por años de trabajo y desencantos, observaba con ojos cansados pero atentos los documentos frente a él. Aquel caso, el de Diego Morales, no solo había desafiado su intelecto, sino también su sentido de justicia. Había algo profundamente errado en la forma en que se había construido la acusación contra Diego. Las pruebas parecían ensayadas, los testimonios demasiado perfectos y algunos detalles demasiado obvios para ser verdad. Alejandro no podía dejar de preguntarse quiénes estaban realmente detrás de aquella conspiración. Mientras revisaba una y otra vez las declaraciones, su teléfono sonó con insistencia. La pantalla mostraba un nombre familiar, Elena Morales, la hermana menor de Diego. Su voz, entrecortada por la emoción y el miedo, lo sorprendió. Detective Vargas, he encontrado algo que podría cambiarlo todo. No es solo una prueba más, es una evidencia que podría probar la inocencia de mi hermano, explicó Elena con urgencia. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y escepticismo, pero sabía que no podía ignorar aquella llamada. Acordaron reunirse al día siguiente en un café discreto, donde Elena le entregaría un sobre con documentos y grabaciones que había logrado obtener en secreto. Mientras tanto, en el interior de la penitenciaría estatal, Diego Morales sentía cómo las horas se consumían lentamente. La visita con Nahual le había dejado una luz encendida dentro de su alma, pero el peso del encierro seguía siendo abrumador. El contacto con el tigre le había recordado quién era y por qué debía seguir luchando. Sin embargo, no todos compartían esa compasión. Ricardo, el Cuervo Sánchez, un hombre oscuro y calculador, se mantenía al acecho, asegurándose de que Diego no tuviera la menor oportunidad de salir adelante. Para él, Diego era una amenaza, no solo por su pasado, sino por lo que podía descubrir si alguna vez recuperaba su libertad. Desde un despacho iluminado por una lámpara tenue, Ricardo conversaba con aliados en el mundo político y empresarial, moviendo los hilos de una red de influencias corruptas que operaban detrás de las sombras. «No podemos permitir que ese hombre salga impune», ordenó con voz fría. «Su libertad significaría la caída de muchos de nosotros». Al mismo tiempo, la directora María Torres recibía presiones constantes desde arriba. Políticos, empresarios y algunos oficiales querían asegurarse de que Diego cumpliera su condena sin más distracciones. Pero María, quien había conocido la historia completa y percibido la humanidad en Diego, resistía esas presiones. Sabía que debía mantener la integridad del sistema, pero también se negaba a ser cómplice de una injusticia. En una conversación privada con el capitán Rodrigo Álvarez, María expresó su preocupación. «Rodrigo, hay más en este caso que lo que parece. No podemos simplemente cerrar los ojos». «Lo sé, directora, pero el sistema es implacable y muchos intereses están en juego. Tenemos que ser cuidadosos». Mientras tanto, Diego recibía la visita de Padre Juan, quien seguía ofreciéndole consuelo espiritual en medio de la tormenta. «Diego, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mantén la fe, incluso cuando todo parezca perdido». El corazón de Diego se aferraba a esas palabras. Sabía que si Elena y Alejandro lograban llevar la nueva evidencia a la justicia, su destino podría cambiar. Pero también sabía que el enemigo acechaba en las sombras, dispuesto a impedir que la verdad se revelara. La lucha apenas comenzaba, y cada momento era vital en aquella carrera contra el tiempo. El reloj marcaba las horas con una precisión implacable, recordándole a todos que el tiempo era un enemigo tan peligroso como cualquier adversario humano. Dentro y fuera de las frías paredes de la penitenciaría estatal, la tensión crecía como una tormenta que amenazaba con estallar en cualquier momento. En un pequeño café escondido entre callejones de Santa Rosa, Elena Morales y el detective Alejandro Vargas repasaban meticulosamente un voluminoso expediente.
Los documentos estaban llenos de fotografías, correos electrónicos cifrados, registros de llamadas y videos que revelaban las grietas en la versión oficial del caso de Diego Morales. Alejandro no podía ocultar la mezcla de asombro y determinación en su mirada. «Esto es más que suficiente para abrir un nuevo juicio», dijo, pasando lentamente sus dedos por las páginas. «Pero el sistema no dejará que esto sea fácil. Vamos a enfrentar resistencia, sobornos y probablemente amenazas». Elena, con el ceño fruncido pero el corazón esperanzado, respondió: «Mi hermano merece que luchemos hasta el final. No puede ser que un hombre inocente pague por crímenes que no cometió». Mientras tanto, en la penitenciaría, Diego Morales vivía una montaña rusa emocional. La visita con Nahual le había insuflado una fuerza renovada, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. El reloj avanzaba hacia un destino incierto y peligroso. La directora María Torres sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En sus oficinas, rodeada de informes y llamadas constantes, debía equilibrar la presión política con su propia conciencia. En una reunión tensa con altos funcionarios, María defendió su postura con firmeza. La justicia no puede estar en venta ni ser manipulada por intereses políticos. Diego Morales tiene derecho a una revisión justa de su caso. Su voz firme contrastaba con la mirada fría y calculadora de algunos asistentes que esperaban una decisión rápida para cerrar el caso. Por otro lado, el capitán Rodrigo Álvarez intensificaba la vigilancia alrededor de Diego. Había recibido órdenes estrictas para prevenir cualquier intento de sabotaje o disturbios que pudieran poner en riesgo la seguridad de la prisión. En las sombras, Ricardo el Cuervo Sánchez actuaba con rapidez y astucia. Al enterarse del nuevo avance, convocó a sus contactos en la política y el crimen organizado. «No podemos permitir que esa evidencia llegue a la corte», dictó con voz amenazante. «Deshagan ese expediente antes de que cause más daño». Pero Alejandro y Elena no estaban solos. Periodistas valientes y activistas de derechos humanos comenzaron a seguir la historia, difundiendo documentos y testimonios que denunciaban la injusticia. La sociedad comenzó a despertar, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Diego, exigiendo una revisión justa y el fin de la corrupción. Dentro de la prisión, Diego escuchaba rumores y susurros. Cada noticia, cada pequeño avance fuera de esos muros le daba fuerza para resistir un día más. El padre Juan visitaba con frecuencia a Diego, ofreciendo palabras de esperanza y fe. «La luz está cerca, Diego. No permitas que la oscuridad te consuma». Los días se convirtieron en una carrera frenética contra el tiempo. Cada minuto contaba en la batalla legal y personal que Diego libraba. La sombra de la condena injusta aún pendía sobre él, pero la llama de la verdad comenzaba a brillar con intensidad. La lucha por la justicia no era solo para Diego Morales, sino para todos aquellos que alguna vez fueron víctimas de un sistema que falla. El sol comenzaba a descender en el horizonte de Santa Rosa, pintando el cielo con un lienzo de tonos anaranjados, púrpuras y rojizos. Mientras las calles lentamente se vaciaban, en un modesto despacho en el corazón de la ciudad, Elena Morales y el detective Alejandro Vargas estaban al borde de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Durante semanas habían trabajado sin descanso, revisando y cotejando cada pedazo de evidencia que pudieran encontrar. Correos electrónicos ocultos, mensajes de texto borrados, grabaciones clandestinas y testimonios olvidados que lentamente empezaban a reconstruir la verdad oculta tras la condena de Diego Morales. Alejandro, un hombre acostumbrado a lidiar con la injusticia, veía cómo poco a poco la historia oficial comenzaba a desmoronarse, pero sabía que esa batalla no terminaría hasta que la justicia misma lo permitiera. Elena, con la mirada llena de lágrimas contenidas, sostuvo la mano del detective mientras abrían un expediente que habían preparado cuidadosamente
para presentarlo al fiscal Luis Herrera, un hombre joven pero con integridad intacta, dispuesto a escuchar la verdad sin importar las presiones políticas. La reunión fue tensa, pero esperanzadora. Luis escuchó atentamente, anotando cada detalle, desde las inconsistencias en los testimonios hasta las pruebas de manipulaciones por parte de figuras poderosas. «Esto no es solo un caso legal», dijo Luis con voz firme. «Es un símbolo de lo que la justicia debería ser. Ordenaré una suspensión inmediata de la ejecución mientras investigamos a fondo». En paralelo, la noticia comenzó a filtrarse por los pasillos de la penitenciaría. Los guardias murmuraban entre ellos. Los presos percibían la energía distinta, un viento fresco que soplaba entre los muros fríos y grises. Diego, quien había estado sentado en su celda, sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros cuando el padre Juan entró con una sonrisa contenida. «Hay esperanza, Diego. La lucha no ha terminado». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran solo lágrimas de alivio, sino de una emoción profunda, de un anhelo que se había mantenido vivo a pesar de todo. Sin embargo, en las sombras, Ricardo el Cuervo Sánchez estaba lejos de rendirse. Al enterarse de la suspensión provisional, su rostro se tornó oscuro, marcado por la ira y la desesperación. Reunido en un lugar clandestino con sus aliados más cercanos, dejó claro que no permitiría que la verdad saliera a la luz sin pelear hasta el final. «No permitiremos que ese hombre destruya lo que hemos construido», afirmó con dureza. «Usaremos todo nuestro poder para bloquear cualquier avance». La red de corrupción y manipulación que rodeaba a Ricardo estaba bien tejida. Sobornos, amenazas y manipulación mediática eran solo algunas de las armas en su arsenal. En medio de esta tormenta política y social, la directora María Torres se mantuvo como una roca. Su postura firme y ética le valió tanto el respeto de sus aliados como la enemistad de poderosos intereses. «La justicia debe prevalecer», repetía en sus encuentros. «No podemos ser cómplices de la injusticia». Mientras tanto, Diego recibía visitas frecuentes de amigos, familiares y defensores de los derechos humanos. Cada encuentro le transmitía fuerza, esperanza y la certeza de que no estaba solo en esa batalla. Nahual, aunque lejos físicamente, seguía siendo un símbolo poderoso en su vida. El tigre representaba la fuerza, la resistencia y la esperanza que Diego necesitaba para enfrentar los días que aún quedaban. La lucha legal apenas comenzaba, pero cada paso dado acercaba a Diego más a la verdad y a la posibilidad de recuperar su libertad. En las noches, antes de cerrar los ojos, Diego se imaginaba a Nahual caminando a su lado, recordándole que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, incluso cuando parece que todo está perdido. La mañana en Santa Rosa despertó con un cielo despejado y un sol que parecía iluminar no solo las calles, sino también las esperanzas de quienes habían seguido la historia de Diego Morales. Después de semanas de incertidumbre, de lucha incansable contra la injusticia y las sombras del poder, el día de la verdad finalmente había llegado. En la imponente sala de audiencias del tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Más allá de las formalidades, aquella era la batalla final para un hombre que había soportado el peso de una condena injusta y la lucha de quienes creyeron en su inocencia. Alejandro Vargas, con el rostro marcado por el cansancio, pero con la mirada viva y decidida, se sentó junto a Elena Morales, cuya voz temblaba apenas de la emoción contenida. Frente a ellos, el joven fiscal Luis Herrera revisaba una última vez los documentos que, con tanta pasión y rigor, habían preparado para desmontar el juicio que había condenado a Diego. El juez, un hombre de mirada severa pero justa, tomó la palabra con voz firme y resonante. Después de analizar cuidadosamente todas las evidencias presentadas y considerando las irregularidades en el juicio original,
Esta corte declara nula la condena contra Diego Morales y ordena su inmediata liberación, sentenció. Un suspiro colectivo recorrió la sala como una ola de alivio y justicia. Los murmullos se transformaron en aplausos contenidos y algunos presentes no pudieron evitar derramar lágrimas. Alejandro miró a Elena y en ese instante ambos supieron que la batalla había valido la pena. Luis Herrera, orgulloso y satisfecho, sintió que su fe en la justicia se había renovado. Mientras tanto, en la penitenciaría estatal, la noticia corrió como un río impetuoso. Diego, recluido en su celda, sintió como la esperanza, que había estado dormida por tanto tiempo, despertaba con fuerza. El guardia encargado le entregó la orden oficial con manos firmes. Diego leyó las palabras que cambiaban su destino una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Al salir de la celda, la luz del sol le golpeó el rostro con una intensidad que parecía borrar años de oscuridad, sufrimiento y encierro injusto. En la puerta principal de la prisión, un espectáculo poco común esperaba. Nahual, el majestuoso tigre que había sido símbolo y fuerza para Diego, estaba ahí, con su pelaje brillante y ojos llenos de inteligencia y cariño. Diego se acercó lentamente al animal, que respondió con un ronroneo suave, casi humano, una conexión profunda entre dos seres marcados por la resistencia. El padre Juan, cuya voz y presencia habían sido un faro en la oscuridad, estaba ahí para bendecir aquel momento de liberación. A su lado, María Torres, la directora que había luchado contra la corrupción para mantener la justicia, observaba con orgullo y respeto. «Has resistido lo inimaginable, Diego», dijo el sacerdote con voz cargada de emoción. «Ahora comienza tu verdadera vida, libre de cadenas y prejuicios». Diego, con lágrimas rodando por sus mejillas, acarició el pelaje cálido de Nahual. «No perdí todo», susurró con voz quebrada. «Recuperé mi libertad, mi dignidad y la oportunidad de construir un futuro». Mientras caminaba hacia la salida de la prisión, rodeado por quienes habían creído en él y apoyado su lucha, sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos. Reconstruir su vida, sanar las heridas, retomar los sueños pausados, no sería fácil, pero esa libertad era el primer paso de un nuevo comienzo. La ciudad entera parecía respirar con él, como si aquella victoria fuera también la suya. Los medios empezaron a contar la historia, y la sociedad, antes indiferente, ahora exigía cambios profundos en el sistema judicial para que tragedias como la de Diego no se repitieran. Nahual se mantuvo a su lado, símbolo vivo de la fuerza que llevó a Diego a nunca rendirse, y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada puesta en un futuro incierto pero prometedor, Diego Morales salió al mundo, libre por fin, y con la certeza de que la justicia, aunque tardía, había triunfado.